entretenimiento y salud. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. 5:32 y seguimos aquí en Éxitos, en Pensini con todo. Bueno, vamos a comenzar la entrevista con Ricardo Cusano, abogado empresario venezolano, expresidente de Fede Cámaras. Vamos a comenzar con el tema de la bolsa, que lo estoy arrastrando, aunque sea 2 minutos, lo continuamos en la próxima parte. Vemos que está súper volátil. Yo pensé que hoy iba a ser un día positivo, empezó positivo con unas acciones subiendo, pero después caen. Hay una nueva manera de hacer trading. Todavía no tengo acceso al overnight y hay una cantidad de... Pareciera que fuera otro mercado. Sí. Y las meme stocks que estábamos hablando, por ejemplo, GameStop, esa es una favorita de una nueva, vamos a decir, una nueva red que tiene tiempo, Reddit. Correcto. Donde se meten, entonces se ponen los chamos. El otro día se fue corto, pues los vivos, los bancos, no sé, se fueron cortos y dijeron, vámonos largos. Y empieza lo que se llama un crunch para meterse dentro de un agujerito todo el mundo. Eso impulsa la acción 20 dólares. El short squeeze. Bueno, a ver tu opinión, por favor. Mira, Pedro, primero gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. Los hábitos de consumo, de forma de tradear y en líneas generales de la economía, más allá que los tradicionales permanecen por sus capacidades y sus fortalezas, lo grande que son los fondos de inversión, etcétera. Hay un nuevo universo, lo que tú dices, el trading premercado y posmercado está cambiando la realidad del inversionista tradicional que tiene su cuenta y entra a las 9 de la mañana, 9:30 hasta las 4, ¿no? Y después ves cómo un grupo de personas decide cambiarle la realidad a un fondo de inversión, por ejemplo, como lo hicieron con GameStop, como lo hicieron con AMC, los cines, y se convierten en estas memes de stock que de la nada pasan de valores de 1 dígito a casi 3 dígitos en horas, ¿no? Y tienen que parar la operación en el día, la propia bolsa les corta la operación un poco para salvaguardar a los inversionistas. Y después hoy veíamos el blackout que hubo, el error del sistema que hizo que el fondo de inversión de Berkshire, de Warren Buffett, llegara casi a 99.97% menos de su valor. O sea, eso es una ecuación que se da únicamente cuando deslistas una acción, ¿no? Y al final, bueno, lograron resolver, pero sin duda la volatilidad, y eso súmale los problemas geopolíticos, las realidades mundiales, en fin, todo lo que sabemos y vemos en las noticias a diario incide en el mercado financiero. Sí, fíjate que Berkshire bajó a $185. O sea, alguien pudo haber comprado ahí. Alguien puede... El que compró, bueno, mañana va a estar muy contento. Así es. Tengo que hacer una pausa y seguimos hablando de este tema, por favor. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. La noticia. Economía. Pensini con todo. 5:43 de la tarde, seguimos aquí en Pensini con todo. Y nuestro invitado especial, Ricardo Cusano, estábamos hablando de la Bolsa de Valores. Y ocurrió algo muy especial hoy que no sabía en la noticia de compañías tan grandes como Berkshire Hathaway, que maneja Warren Buffett, que es de las compañías más grandes del mundo, pero fue un glitch, algo que pasó con la bolsa, que bajó todo lo que pudo y se cayó y volvió a subir. Lo mismo que con Gold, Barrick Gold. Cuéntanos tú un poco para que... al final, por lo que veíamos en las noticias, hubo un error técnico, digamos, en los servidores y generó ese conflicto en las acciones. Se vinieron abajo 28 acciones. La gran pregunta y el gran remordimiento que uno se hace, los que compraron tan abajo habrán tenido la oportunidad de que les reconocieran las operaciones, porque si es así, bueno, debe haber habido unos cuantos millonarios en segundos, ¿no? En una situación como esta. Al final, más allá de lo anecdótico de la situación, sin duda alguna vivimos momentos de volatilidad en los mercados financieros y bueno, eso viene muy ligado, lo decíamos antes, a todo lo que es la realidad política, las nuevas tendencias. Leía hoy, me llegaba una información de, por ejemplo, como una tarjeta de crédito como American Express, que antes era considerada algo como extremadamente exclusivo, era la tarjeta de los ricos. Se decía un chiste con otra bebida, pero se decía que no te habías terminado de tomar el café cuando ya tenías que pagarlo, si lo pagabas con esa tarjeta. No generaba crédito. Y ellos cómo se readaptaron al sistema y hoy da créditos y resulta que una tarjeta que te puede costar entre $250 y $750 al año de afiliación, hoy se ha convertido en la preferida de los jóvenes, la generación Z, como un símbolo de estatus, ¿no? Un poco el universo Apple, un poco el universo Tesla, cómo estas marcas se han reposicionado y eso sin duda alguna también atrae metodología de inversión y digamos, afectos a la hora de los jóvenes en colocar su dinero buscando ganancias, expectativa de ganancias en los mercados financieros, ¿no? Bueno, hay que hacerle seguimiento a esta noticia porque hay que ver si le adjudicaron esas acciones a alguien. Porque fíjate que esta Berkshire, la B no se debió afectar, pero una acción que cuesta, oigan bien, $627,000 al cierre del viernes, cayó a $185. Así es. El que se fue corto. bueno, el que compró 185, pero también le pasó, como tú dijiste, Barrick Gold y NewScale, que es SMR. Uh-huh. Entonces es bien importante ver cómo puede pasar cualquiera de estas cosas mientras esté metido ahí, pero no afectó al resto de la bolsa, dicen. Bueno, al final cuando un marcador como lo es Warren Buffett le ocurre algo de eso, sin duda alguna, algunos temores
algunos temores tuvieron que haber tenido unos cuantos inversionistas, ¿no? Pero yo creo que Warren Buffett no se había enterado muy bien de la noticia. ¿Tú te imaginas el infarto triple que después que todo lo que luchó por llevar a su acción, vendí Apple para que no me cobraran impuestos, vendí la otra? Dice, hay gente que compra la acción solamente por tener la oportunidad de ver ir y escuchar el resumen, el informe, y ven lo que está comprando. Aunque hoy en día es mucho más flexible, pero los que tienen la información a primera mano. Mundo apasionante, que por cierto esperemos que aquí en Venezuela se profundice un poco más con el trabajo que está haciendo la Bolsa de Valores de Caracas y que esas realidades a nivel mundial puedan traer también oportunidades en Venezuela, porque al final la cotización en la bolsa lo que le da es la oportunidad a inversionistas de entrar y salir rápidamente de un negocio donde sus costos hundidos no tienen por qué, no tienen que tener costos hundidos, lo tiene el propio operador de la empresa, el propio dueño de la empresa. Pero son cosas fascinantes que le traen grandes incentivos y beneficios en lo social por el crecimiento económico, ¿no? Es así. Mira, vamos a hablar un poco de la Cruz Roja. Sí, ya se cumple un año de tu participación. Así es. Queríamos saber, ¿hay un proceso para elecciones? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo va tu mandato? ¿Cómo dejas o cómo has cambiado el proceso de la Cruz Roja? Por favor, para que nos cuentes. Mira, Pedro, la verdad que ha sido un proceso súper nutritivo, hablo en términos personales, en lo profesional. Bueno, primero, poder traer herramientas gerenciales a una instancia que está vinculada a un movimiento internacional que en Venezuela hoy, luego de un trabajo que se hizo visitando los 43 puntos geográficos del país, podemos decir que tenemos más de 3.000 voluntarios que fueron. Hoy hay una base de datos de talento humano real, cierto, que sabemos cómo se llaman, quiénes son, dónde están, qué habilidades tienen, qué estudios tienen, cuánto tiempo tienen en la Cruz Roja, cuántas horas le dedican semanalmente al voluntariado, pero que además también sabemos si padecen, si tienen algún tipo de enfermedad preexistente, alguna patología, porque muchas veces cuando haces un trabajo humanitario, cuando te acercas a una comunidad, ese voluntario quizás está entregando una medicina, quizás está entregando una ayuda que él mismo necesita. Y era algo inhumano que no estuviese dentro de la organización, eso mapeado, eso hoy existe. Por supuesto, esa conexión nos llevó a esa base de datos y esa base de datos ahora nos generó un padrón electoral que le va a permitir a la Cruz Roja, a sus voluntarios, al final, más allá de la simbología, de las instituciones, de su historia, las organizaciones las hace la gente. Le va a permitir a su gente elegir a sus propios líderes, cosa que antes no ocurría. Y hoy estamos ante un proceso electoral ya convocado, que estamos justo ahora en fase de cualquier proceso electoral institucional, impugnaciones de los listados, de los votantes, luego vendrán las postulaciones de los candidatos, con una comisión electoral, con un reglamento, ser rescatado. ¿Y quiénes podrían ser posibles candidatos? Tienen que ser personas primero de proba, trayectoria, que hagan vida dentro del movimiento, que tengan unas ciertas horas de dedicación, un cierto tiempo de vida dentro de la Cruz Roja, pero y además que cumplan con unas características, digamos, de capacidades muy bien definidas, porque al final van a pasar por un proceso de elección y tienen que presentar su proyecto y sus ideas de cómo llevar a la Cruz Roja a un siguiente nivel de mejoría en el tiempo, con este trabajo que se ha hecho de generar espacios de dignidad y donde se respete y se salvaguarde la integridad de los voluntarios, donde además se han construido manuales de procedimientos para hacer mucho más transparente y confiable la operación en términos administrativos, donde hoy hay una base de datos no sencillamente para decir somos tantas personas, sino para saber quiénes, cómo y por qué estamos ahí y que esas mismas personas puedan elegir con los parámetros que se han colocado de por lo menos 2 años de servicio, 60 horas mensuales de voluntariado, ser mayor de edad, obviamente. Bueno, son casi 600 personas. ¿Y algún personas, tipo de experiencia administrativa? Por lo menos 600 personas van a poder votar en el proceso el día del 29 de junio. Entonces es algo, ¿verdad?, donde verdaderamente se fortaleció la institución, dándole 26 unos parámetros. de junio. 29 de junio. 29 de junio. Dándole unos parámetros, digamos, democráticos. Qué casualidad, confundí 29 de junio. 29 de junio. 29 Sábado junio, 29 de 26. junio. Pero de verdad que esto le permite a Venezuela tener una instancia, digamos, de reconocida trayectoria nacional, internacionalmente, fortalecida para atender al ciudadano.
Nosotros hemos logrado, Pedro, en este año duplicar la acción sanitaria. Se han atendido el doble de personas que se habían atendido en el mismo periodo solo en el año anterior. Claro. Hoy tienes digamos, unos nuevos estatutos que fueron discutidos. Se le preguntaron a los 3.000 voluntarios. Teníamos un manual que envió el movimiento desde Suiza, la Federación Internacional de la Cruz Roja. Y ese manual te decía que había unas cosas obligatorias que tenían que estar en el estatuto y unas cosas que eran alternativas, que podías utilizarlas o trabajarlas o diseñarlas a tu mejor parecer. Y nosotros, aunque teníamos un mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que podíamos hacerlo, nosotros, la Junta Reestructuradora, dijimos no, es irresponsable. Creamos unas preguntas, unas encuestas, y después de hacer las encuestas para saber quiénes son los voluntarios, dónde están y qué hacen, también se le hicieron las preguntas estatutarias. Y hoy el estatuto refleja el sentir de más de 3.000 voluntarios. Lo diseñaron ellos. Nosotros lo que hicimos fue un vehículo para que eso fuese así. Hoy además rescatamos un carácter histórico que tenía la Cruz Roja. La Cruz Roja es totalmente sui generis. No es un actor público y no es un actor privado. No es una fundación, no es una ONG, pero tampoco forma parte del Estado. Y rescatamos el carácter de cuerpo moral que tiene de derecho público. Es decir, es una instancia que se asemeja, según la firma de los concordatos, antiguos convenios internacionales, en su momento, se asemeja un poco a lo que tiene la Iglesia Católica en Venezuela, que fue creada por un reconocimiento de una firma entre estados. Y eso le eleva a la instancia, porque además no podemos olvidar que es auxiliar de los poderes públicos, pero eso no significa que pertenezca al sector público. Es un trabajo histórico que se hizo de rescate de la historia. Se dividió la institución en términos, digamos, operacionales en 5 grandes regiones, que va a ser mucho más fácil la respuesta humanitaria o la respuesta ante desastres naturales o de cualquier índole que se puedan tener. Lo que te quiero decir es que se construyó un vehículo mucho más eficiente, moderno, dinámico. Viene un proceso de 2 años, donde en 2 años las nuevas autoridades van a unificar la Cruz Roja en una sola figura jurídica. Habían casi 50 registros. Cada Cruz Roja de cada región era un registro distinto, un RIF distinto. No habían balances consolidados, no podías saber cuál era la dimensión económica que te permite saber cuáles son tus activos, tus pasivos, en fin, tu patrimonio. Y eso te permite planificarte para crecer, para poder buscar créditos, por ejemplo, y dotar mejor los hospitales y los espacios de salud. ¿Y ese crédito quién lo otorga? No, ahí lo tienes que ver como un ente, digamos, de acción privada. Tú puedes ir a un banco a pedir un crédito como la Cruz Roja. A la bolsa. Sería interesante. ¿Tú te imaginas que la Cruz Roja presente un proyecto y que pueda de repente presentar unos tickets en la bolsa? Pero se puede generar utilidades. No son utilidades, son superávit presupuestario. Porque al ser una institución sin fines de lucro, pero sin ánimos de pérdida, tú puedes generar números en azules, pero no para decir ganancias, porque no son ganancias. Bueno, habría que buscarle la vuelta. Eso es ingeniería financiera, lo cual me gusta mucho. Fíjate que en Estados Unidos hay bonos municipales. Correcto. Donde emiten bonos, por ejemplo, a la alcaldía de Chacao. Correcto. Y entonces en vez de pagar intereses te los rebajan de los impuestos. No, pero además, por ejemplo, hay países como por ejemplo España, donde la legislación le permite al ciudadano. Yo decidí, el señor Paco Suárez en Madrid estaba festejando Real Madrid. No me siento muy alegre por eso, pero está festejando porque ganó el Madrid la Champions League, y entonces el hombre decidió que sus impuestos de este año no se los va a dar al Estado y se los va a dar en cierta proporción a la Cruz Roja. El ciudadano puede elegir hacer eso. Proporcionalmente las empresas pueden también hacer aportes que luego son deducibles del impuesto sobre la renta. Hoy lo que quiero decir con esto es que con el trabajo que se creó, con ese person to person que realizamos, esos nuevos estatutos se crearon todas las condiciones para que en el día de mañana se puedan discutir grandes políticas que ayuden al crecimiento de la Cruz Roja y en consecuencia tengan un impacto para la mejora de la sociedad. Sí. Tenía que preguntarte también, ya que estás hablando de elecciones de la Cruz Roja, sobre las elecciones en Venezuela, un mes justamente después de las elecciones de la Cruz Roja. Bueno, preguntarte, tú viendo las cosas como empresario, bueno, que ha sido presidente de Fede Cámaras y Fede Cámaras ha hecho un llamado de que tienen que hacer mejores relaciones tripartitas,
¿Cómo ves tú entonces este proceso? ¿Qué aporta el mundo González como candidato, los otros candidatos, oposición, gobierno? Mira, Pedro, después del 29 de junio, sin duda alguna, mi respuesta puede ser mucho más amplia y quizás hasta polémica. Como siempre hemos generado algunos titulares intentando llamar a la sensatez, pero hoy, por respeto a la institución humanitaria que estoy representando, algunas cosas me las tengo que reservar. Pero en todo caso, el 28 de julio es un hito en la historia venezolana, de sus procesos electorales. Es un proceso que esperemos se lleve en los mejores de los términos, pero sobre todo que le traiga al país, sin importar ganadores ni perdedores, en términos de personas, en términos de propuestas, que le traiga al país grandes acuerdos que permitan entonces, si pienso como empresario, que mejoren las inversiones, si pienso como ciudadano, que hay un impacto social y se mejore la calidad de vida de la gente, que se generen más puestos de empleo, que el salario tenga mucho más poder de compra, que además como que las instituciones entiendan que el país hacia donde vamos no tiene nada que ver el país donde venimos, que la representación empresarial y la representación sindical hoy no puede pedir o discutir como si estuviésemos en 1974 en la bonanza petrolera o como si estuviésemos en el año 2007. Son momentos distintos. El país requiere de grandes inversiones. Algunos estudiosos de la materia hablan de más de 500 mil millones de dólares en 10 años para recuperar el PIB que teníamos en el año 2012, 2013. Y eso debería venir por la vía del sector privado, sí, pero para eso hay que tener condiciones. Y al final, todas esas condiciones se dan con unos grandes acuerdos. Digamos, en el año 58 se dio un pacto llamado el Pacto de Punto Fijo. Quizás hoy también necesitemos un acuerdo de país donde no esté excluido nadie, donde todos se vean representados, donde superemos las diferencias y construyamos en favor de todos arriba de ellas. Yo creo que si eso no está presente, bueno, al final de la historia continuaremos viviendo situaciones complejas. Y estoy seguro que al final, Pedro, más allá de la emocionalidad de cualquier campaña política que pasa en algunos casos lamentablemente por desprestigiarse entre los actores, sí, estoy seguro que al final hay un ánimos de todos los actores políticos que lo que aspiran y pretenden es que a Venezuela le vaya mejor y tienen que construirlo viéndose las caras y sentándose y trabajando por eso. El pacto de la Cruz Roja. Ricardo, gracias. Vamos a ver si lo llamo adelante. Bueno, tú sabes que Arturo Uslar Pietri escribió que el día que se acabara el petróleo en Venezuela iba a ser un caso de la Cruz Roja. Era todo el mundo, hay que buscarlo. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Te entrevistamos antes de ese 29 para que nos pongas al día cómo va ese proceso electoral. Un gran abrazo. Gracias a ustedes por siempre estar pendientes. Un abrazo. Gracias. Ricardo Cusano, abogado, empresario venezolano, es presidente de Fede Cámara y de la Cruz Roja. 5:59. Ya regresamos con más para ustedes.